partir de la segunda mitad del siglo XX, la proliferación de los aviones a reacción, el incremento del tráfico aéreo, las iniciativas de conservación y de protección de los espacios naturales y el desarrollo urbanístico que tiene lugar en el entorno de los aeropuertos han intensificado notablemente el riesgo de colisión entre aves y aeronaves. La posibilidad de que una colisión se produzca entre un animal, básicamente un ave, y una aeronave es un peligro latente que está presente en todos los aeropuertos del mundo, pero del que uno no es realmente consciente hasta que tiene lugar un accidente importante. Seguramente todos recordaréis el mediático y forzoso aterrizaje sobre el río Hudson, en Nueva York, del que luego se creó la película Sully, que fue a consecuencia de la ingestión en motor de varios gansos canadienses. Afortunadamente, la gran mayoría de las colisiones que tienen lugar en los aeropuertos no generan consecuencias graves. Sin embargo, un accidente catastrófico no es descartable, porque suceden y afectan principalmente a la aviación general, que es la más vulnerable a las colisiones con aves de gran tamaño como buitres o cigüeñas. Desde hace varios años se llevan aplicando medidas de mitigación en diferentes ámbitos, las aeronaves mejorando las certificaciones constructivas, en los aeropuertos minimizando la presencia de fauna tanto en el recinto aeroportuario como en el entorno. Y para ello es fundamental que el gestor aeroportuario establezca mecanismos de coordinación con sus vecinos, tanto con los propietarios de parcelas adyacentes como agentes territoriales o autoridades ambientales. Un caso muy habitual, un ejemplo de coordinación entre aeropuerto y entorno, suele darse, por ejemplo, con los vertederos. Los vertederos, donde acuden grandes bandos de aves a alimentarse, o con los dueños de los campos de cultivos cercanos. Como podéis comprobar, esta tarea es bastante compleja. España es un país veterano en cuanto al control de fauna en los aeropuertos. Probablemente la medida estrella sea la cetrería, la que conoce todo el mundo, que la empezó a aplicar Félix Rodríguez de la Fuente, pero en realidad se aplican una serie de medidas integrales, como son pirotecnia, como son gritos de alarma y de estrés, linternas láser, cerramientos. Probablemente la principal medida que hay que aplicar en un aeropuerto y en su entorno es la gestión del hábitat, que es hacer que el hábitat sea lo menos atractivo posible para la fauna, controlando la vegetación, controlando la aparición de encharcamientos, zonas húmedas. Para poder aplicar correctamente las medidas hay que hacer antes estudios de fauna para poder asignarle un riesgo a las especies según su tamaño, la forma de bandada y de acuerdo a ese riesgo calculado se le aplican las medidas indicadas. Los biólogos de SENASA, especializados en control de fauna, llevamos muchos años dando asistencia técnica a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, por ejemplo, inspeccionamos aeropuertos para ver cómo los gestores aplican esas medidas, si las aplican de forma adecuada o no. También desarrollamos material guía, generamos grupos de trabajo especializados de colombofilia, de investigación de buitres y probablemente la medida que nosotros creemos, la acción que creemos que es un hito, ha sido la creación del Foro Nacional de Aviación y Fauna, que es una reunión a gran escala con representantes del mundo ambiental y del mundo aeronáutico. Podemos decir que con el trabajo de la autoridad, junto con el trabajo en el día a día de los gestores aeroportuarios, España tiene un gran nivel de control de fauna. Por ejemplo, ahora todos los aeropuertos tienen programas de gestión de riesgos de fauna, prácticamente todos los aeropuertos tienen biólogos analizando e investigando y además poco a poco se empiezan a aplicar medidas innovadoras como son el seguimiento de buitres por GPS o como es la aplicación de radar aviario. Podemos considerar que el futuro es realmente prometedor.